Quoque tandem abutere Catilina paciencia nostra? Quam dio etiam furoris tetus nos eludet? Quem ad finem cese frenata y actavit audacia? No se asuste, señor presidente, no me volví loca. Simplemente, al analizar por octava vez un proyecto de presupuesto de la provincia de Córdoba, sentí que no bastaban mis palabras para expresar la desazón que me invadía. Y vinieron a mi memoria desde los lejanos años de bachillerato las palabras de Cicerón. ¿Hasta cuándo abusarás de nuestra paciencia? ¿Hasta cuándo esta locura tuya seguirá riéndose de nosotros? ¿Cuándo acabará esta desenfrenada osadía? Mire, señor presidente, cada vez que analizamos un proyecto de presupuesto, lo primero que hacemos es observar la ejecución del ejercicio en curso para poder saber si es cierto que el Ejecutivo se ciñó a él como un instrumento de política económica y planificación gubernamental. Lamentablemente no es así. El Poder Ejecutivo presenta un puzzle, como lo definió el licenciado Las Heras en una reunión de comisión, armado teniendo en cuenta lo que es posible atender con los ingresos que estima recaudar. Pero la realidad que surge del análisis de los datos publicados muestra que la figura final de ese rompecabezas nada tiene que ver con lo que se presentó a la ciudadanía. Sobre una de las razones por lo que sucede esto, la delegación de atribuciones de la legislatura, se expresará mi compañero de bloque, el doctor Grosso. Yo voy a ilustrar con unos pocos datos la afirmación que hago. Primer dato, a lo largo de cada año, el Ministerio de Finanzas hace reasignaciones presupuestarias que cambian sustancialmente las prioridades establecidas. Durante el 2021, 3 planes que atienden a la problemática habitacional, 643/2, mejoramiento de viviendas, se disminuyó en un 34,59% la asignación votada y de lo que quedó se ejecutó el 1,22%. No me equivoco en las comas, 1,22%. El plan Lo Tengo, 518, se ejecutó en un 17,7%. Plan Vida Digna, que como denunció nuestro candidato es uno de los programas usados con fines electorales, subió su asignación en un 83,31%. El subprograma 565/8, Seguridad Eléctrica, Eficiencia Energética y Generación Distribuida, cuyo objetivo era promocionar y aplicar la Ley Provincial número 10.281 de Seguridad Eléctrica para preservar la seguridad de las personas, los bienes y el medio ambiente. De lo escaso presupuestado se disminuyó en un 96% y no se ejecutó nada. Con razón había que postergar la aplicación de la vigencia de la ley. Y estas variaciones no son del último año por la pandemia. No sé si se puede pasar el cuadrito, por favor. Nosotros hicimos un análisis de cómo se ejecutaron ciertos programas a lo largo de los últimos 10 años, cómo fue variando su asignación. Por favor, si lo pueden pasar. Acá tenemos el programa Vida Digna. Allí vemos cómo en los años electorales sube exponencialmente su asignación y ejecución y cómo baja abruptamente en los años que no son electorales. El que sigue. Los montos, en cambio, los montos erogados en la partida Publicidad y Propaganda
Eso sí, tienen un crecimiento parejito, excepto el año 2014, no fue un año electoral. Pero publicidad y propaganda crece siempre, electoral o no. ¿Y el que sigue? Este es el programa Banco de la Gente. En este programa quiero señalar una particularidad. Este también es un programa electoral, por eso tiene esos desniveles. Pero de esos 400 millones se ejecutó una pequeña parte y se pagó menos del 10% de lo ejecutado. Con lo cual, no solamente se usa para fines electorales, sino que no se cumple con lo que se promete. Segundo dato, esto ya está, las figuras ya están. Segundo dato, no sabemos cuánto personal presta servicios en el Estado, porque las planillas que acompañan el presupuesto solo muestran el personal de planta permanente, pero cada 6 meses podemos acceder a un anexo que se publica en cumplimiento de los mandatos de responsabilidad fiscal y allí vemos que, por ejemplo, en salud, el total de personal permanente y transitorio es de 13.036 agentes, de los cuales el 43% es no permanente. Pero cuando vamos a las subpartidas, encontramos también en salud que para servicios técnicos, profesionales y de terceros se destinan 4.398.344.000 pesos. Ya hemos demostrado en otras ocasiones cómo en varias jurisdicciones encontramos que quienes facturan estos servicios lo hacen de manera habitual. En algunos casos hemos llegado hasta 3 años para atrás y la numeración de las facturas es consecutiva, lo cual demuestra que estamos ante un único que usa sus servicios, un único empleador, por lo tanto, ante una relación laboral encubierta. Y también en salud hay más de 800 millones en becas, lo más precarizado de lo precarizado. Rigurosa política de empleo público, se dijo. ¿Sobre quién cae el rigor? Pareciera que sobre los agentes que deben asumir las tareas de quienes se jubilan o retiran por otros motivos y cuyos cargos no se cubren. O sobre los pacientes que no pueden ser atendidos porque, por ejemplo, no hay enfermeros suficientes, exactamente lo que denuncia el personal del hospital pediátrico. El reclamo de quienes trabajan en el Ministerio de Promoción del Empleo, o paradoja, en Desarrollo Social y en el Ministerio de la Mujer, mujeres en su mayoría para seguir con las paradojas, es público y conocido por todos. Tal vez sea así para que las dificultades y la lucha que deben realizar para que sus derechos se respeten, las fortalezca y empodere, y ayude a cumplir uno de los objetivos que también señaló el legislador Limia. Curiosa manera de cumplirlo. Tercer dato, no sabemos qué obras se van a ejecutar ni cuál es su costo. Cito otra vez datos que mostré en su momento. El plan de obras que se aprobó con el presupuesto para el 2021 calculaba en 205 millones de pesos la construcción del acueducto Punilla Sur. Cuando se licitó, tenía un 296% de aumento. La construcción del acueducto Altos de Chipión-La Para, presupuestado 818 millones, aumento al momento de licitar 88%. Construcción acueducto Tanti, 99 millones, aumento al momento de licitar 299%. Con el agravante de que en los pliegos se especificaba que el monto era valores de diciembre del 2020. Cambió tanto el valor de la construcción desde que se aprobó el 11 de noviembre esta planilla hasta el 30 de diciembre del mismo año. ¿O se puso un número al voleo? Total, nadie se fija. EBC se fija, señor presidente, porque para eso nos sentaron acá con su voto los cordobeses.
Pero además de estos datos de la ejecución, tenemos otra área de total opacidad, la carga impositiva que deben soportar los ciudadanos. Analicemos solo y rápidamente el impuesto inmobiliario. Cada año se varían las escalas que sirven de base para el cálculo, lo que torna difícil hacer comparaciones. Pero si uno se toma el trabajo de ver para distintos inmuebles cuál es el monto fijo de la categoría y aplicar las alícuotas correspondientes, llega a un número que no sirve para nada. Porque ese resultado va a ser, ¿cómo se dirá?, equitativado. En definitiva, se va a modificar por la aplicación de un coeficiente de equidad inmobiliaria que calcula la dirección de rentas en base a un valor de mercado que no sabemos, a pesar de que preguntamos nosotros y la licenciada de Valle y me acercó una respuesta, en base a qué parámetros se establece. Así que la única certeza es que en ningún caso lo que se deba pagar por el impuesto inmobiliario superará el 49,50% de lo que se pagó este año 2021. Pero ni siquiera quienes están bajo la línea de pobreza o de indigencia pueden pensar que se aplicará automáticamente la reducción o exención que marca el artículo 194 del Código Tributario, porque hasta para eso facúltase al Ministerio de Finanzas a establecer los parámetros y o condiciones que deben verificarse para acceder al beneficio. No es suficiente ser pobre, hay que demostrarlo fehacientemente. No vaya a ser que algún vivo deje de aportar para que el Estado provincial siga comprando cemento para volcar en rutas, no en hospitales o escuelas que beneficien a ese pobre que debe serlo de solemnidad para acceder al beneficio. El cálculo del gasto tributario se realizó teniendo en cuenta, según nos informaron ayer en reunión de comisión, lo que el Estado dejará de percibir en razón de una ley que aún no se aprobó. Curioso al menos en una provincia con división de poderes. El Plan de Fomento y Promoción de la Actividad Audiovisual de Córdoba, cuya vigencia por 10 años se estableció por Ley 10.381 en octubre del 2016, tiene en este paquete de leyes un recorte de los beneficios de exenciones impositivas. Buen mensaje para quienes piensan que lo que se establece por ley da estabilidad y continuidad a las políticas. Para hablar de deuda pública, basta mirar, por ejemplo, que por 1.049.544.139 pesos de créditos recibidos en abril del 2020 para la maternidad provincial, estamos debiendo al día de hoy 4.611.493.318 pesos, sin contar los pagos de intereses, las amortizaciones ya realizados y los gastos administrativos del crédito. Nos preocupa también que se hable del presupuesto tendiente a resultados y en ningún lugar se presenten medidores de logro, muchísimo menos de impacto. Y no estamos haciendo un análisis político del presupuesto. Queremos seriedad en la técnica presupuestaria y verdad en los planteos. Si los ingresos que se prevén no alcanzan para la figura que se quiere presentar, discutamos prioridades y asignemos los montos de acuerdo a esas prioridades. Y que en el puzzle encajen las piezas que realmente caben y se van a mantener, con algún ajuste, lógicamente, no somos necios, pero no moviéndose de tal manera que la figura que se acaba armando es totalmente distinta a la original. El gobierno provincial hace varios ejercicios que presenta un dibujo como presupuesto y cuando lo ejecuta tapa con obras de merengue la falta de consistencia de su accionar.
puentes para sacarse una foto, si uno tiene la suerte de que no lo asalten en el camino, islas para embellecer un río contaminado, refuncionalización de la ex cárcel de encausados, con el único resultado visible de que en la campaña hubo más metros disponibles para cartelería. Representamos a los cordobeses. Nos preocupan los servicios de salud, educación, justicia, que no reciben y que no recibirán, porque no hay planificación seria. Nos ocupamos de estudiar los proyectos, nos ofrecemos a colaborar en su discusión e implementación, como señaló ya la legisladora de Ferrari. Nos negamos a ser cómplices de la estafa que significa aprobar un presupuesto que no es un compromiso de trabajo del gobierno, sino un puzzle que se va armando y desarmando al arbitrio del gobernador y su ministro de Finanzas, blindados por la impunidad de su mayoría legislativa. Nada más, señor presidente.